El restaurante brillaba bajo las luces doradas, las copas de vino tintineaban y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire. Álvaro estaba sentado al final de la mesa, observando cómo su madre reía con su hermana Clara y su hermano Sergio, todos tan elegantes, tan cómodos, como si fueran los únicos que importaban. Álvaro apenas había terminado su primer sorbo de vino cuando su madre se inclinó hacia él, una sonrisa forzada en su rostro. Álvaro, no te ofendas, pero solo te invitamos por lástima. No te quedes mucho tiempo, ¿de acuerdo? Soltó, su voz suave, pero cada palabra afilada como un cuchillo. Clara soltó una risa corta, como el golpe seco de un martillo, mientras Sergio sonreía, satisfecho. Álvaro sintió como el calor del vino se volvía amargo en su garganta. No respondió. No valía la pena discutir. No valía la pena defenderse. Se limitó a dejar su copa en la mesa y, sin decir una palabra, se levantó. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol, pero nadie le prestó atención. Nadie se giró. Nadie le pidió que se quedara. Para ellos, siempre había sido el hijo olvidado, el sobrante. Salió del restaurante, sintiendo como el aire frío de Madrid le golpeaba el rostro. Encendió un cigarrillo, dejando que el humo le calmara los nervios, y caminó hacia su coche. Pero a cada paso, la humillación se mezclaba con algo más profundo, más oscuro, una calma fría, calculadora. Ellos pensaban que siempre podrían pisotearlo. Que él siempre se quedaría en silencio. Que siempre volvería. Pero esta vez, algo había cambiado. Al llegar a su pequeño apartamento, dejó caer las llaves en la mesa y se sirvió otro vaso de vino. Miró las luces de la ciudad a través de la ventana, sintiendo cómo su mente comenzaba a trazar un plan. No sería una explosión. Sería un terremoto, un movimiento lento pero imparable que sacudiría los cimientos de esa familia perfecta. Tomó su teléfono y llamó a don Javier, su abogado. Don Javier, soy Álvaro. Necesito vender el chalet del Lago Segovia. Un silencio breve, y luego la voz profesional del abogado. Álvaro, ese chalet es. ¿No lo usa tu familia? Ellos lo usan. Pero está a mi nombre. Y he decidido que ya no quiero compartir nada con ellos. Entiendo. Nos encargaremos de todo. Colgó y se dejó caer en el sofá, sintiendo como el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. No era solo una venta. Era el primer paso. El inicio de algo más grande. Algo que su familia jamás olvidaría. La noche avanzó y, mientras las luces de Madrid parpadeaban en la oscuridad, Álvaro se permitió una leve sonrisa. Ellos pensaban que siempre serían los fuertes, que él siempre estaría a su sombra. No sabían que acababan de despertar al verdadero Álvaro. Álvaro se despertó temprano, con la primera luz del amanecer filtrándose por las persianas. No había dormido bien, pero el cansancio no podía opacar la fría determinación que sentía. Tomó su café, dejó que el aroma amargo le despejara la mente y abrió su portátil. Don Javier ya le había enviado un correo. La venta del chalet está en marcha. Los documentos están listos para tu firma. La transacción será discreta, como pediste. Álvaro sonrió. Sabía que su familia aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Para ellos, el chalet del Lago Segovia siempre había sido su refugio de verano, su espacio de descanso, sus fiestas privadas. Para Álvaro, solo había sido un recordatorio de que siempre estaba al margen, un invitado en su propia vida. Tomó el teléfono y envió un mensaje a don Javier. Adelante. Que todo sea rápido y sin avisarles. Apagó su portátil y comenzó a vestirse. Hoy tenía otros asuntos que atender. Porque el chalet era solo el primer paso. Había pasado años siendo el soporte silencioso de su familia, el nombre que aparecía en cuentas conjuntas, el aval de préstamos que él nunca pidió. Pero ahora, esos mismos acuerdos serían su herramienta. Se dirigió al banco. En la sucursal, el gerente lo saludó con una sonrisa educada. Señor Álvaro, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Álvaro le devolvió una sonrisa cortés. Quisiera revisar todas las cuentas que están a mi nombre. Incluyendo las conjuntas.
El gerente, sin sospechar nada, comenzó a buscar en el sistema. Uno a uno, fueron apareciendo los nombres, la cuenta de ahorro de sus padres, la hipoteca del chalet, las facturas de servicios del apartamento de su hermana, incluso una tarjeta de crédito vinculada a su nombre. ¿Desea hacer algún cambio?, preguntó el gerente, aún sin comprender. Álvaro asintió. Sí. Quiero cerrar todas las cuentas conjuntas de inmediato. El gerente parpadeó, sorprendido. Pero, ¿ha consultado esto con los otros titulares? No necesito consultarlo, replicó Álvaro, su voz tranquila pero firme. Todos están a mi nombre también. Y he tomado una decisión. El trámite no tomó más de media hora. Álvaro firmó los documentos, sintiendo cómo la rabia acumulada se transformaba en una calma extraña, casi placentera. Al salir del banco, revisó su teléfono. Ningún mensaje de su familia. Ninguna llamada. Aún no lo sabían. Pero pronto lo descubrirían. De camino a su apartamento, su teléfono vibró. Un mensaje de su hermano Sergio. Álvaro, ¿sabes por qué la cuenta de mamá no funciona? Dice que está bloqueada. Álvaro sonrió. No respondió. Dejó el mensaje en visto y guardó el teléfono en su bolsillo. Ellos siempre habían contado con él, lo habían utilizado como respaldo financiero, como una extensión de su propia comodidad. Pero esos días habían terminado. Al llegar a su apartamento, sirvió otra taza de café y se dejó caer en el sofá, mirando las nubes grises que cubrían el cielo de Madrid. Esto no era solo una venganza. Era una declaración. Una liberación. Su familia había elegido considerarlo una carga, un sobrante, una lástima. Pues bien, ahora sabrían lo que significaba perder lo que siempre habían dado por sentado. Y el chalet del lago Segovia sería solo el primer recordatorio. Esa misma tarde, Álvaro estaba preparando la cena cuando su teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Primero fue un mensaje de su madre, luego de su padre, finalmente de su hermana. Las notificaciones llegaban una tras otra, cada vez más frenéticas. ¿Qué has hecho, Álvaro?, decía el mensaje de su madre. ¿Por qué no podemos acceder a la cuenta? Responde, escribió su padre. El chalet está vendido. ¿Estás loco?, gritaba su hermana en un mensaje de voz, su tono lleno de desesperación. Álvaro apagó el teléfono y lo dejó a un lado. No había nada que discutir. Ellos solo se habían cavado su propia tumba con años de desprecio y manipulación. Habían jugado con él, utilizándolo como una herramienta, pero nunca como parte de la familia. Ahora iban a aprender qué significaba perder a la persona que siempre dieron por sentado. Horas después, cuando el sol comenzaba a esconderse, alguien comenzó a golpear su puerta. Álvaro miró por la mirilla y vio a su padre, su rostro rojo de ira, acompañado de su hermana Sergio, cuya expresión alternaba entre el miedo y la furia. Álvaro, abre esta puerta ahora mismo, rugió su padre. Álvaro no se movió. Se quedó en silencio, observando cómo su padre golpeaba una y otra vez, mientras Sergio intentaba calmarlo. Sabemos que estás ahí. Esto es una locura. No puedes vender el chalet sin consultarnos, gritaba su hermana. Finalmente, después de varios minutos, el ruido se detuvo. A través de la mirilla, Álvaro vio cómo su padre se alejaba, frustrado, y Sergio lo seguía, lanzando miradas de reproche hacia la puerta. Esa noche, mientras la calma volvía a su apartamento, Álvaro decidió cuál sería su siguiente paso. Abrió su portátil y se conectó a su cuenta bancaria. Ahí estaban las transferencias canceladas, las cuentas conjuntas cerradas, el saldo del chalet recién vendido ya reflejado en su cuenta personal. Sus padres no solo habían perdido el chalet, sino también el acceso al dinero que siempre habían controlado a través de él. Sin perder tiempo, escribió un correo a don Javier. Javier, necesito que prepares una carta para mis padres. Una notificación oficial de que ya no tienen derecho sobre el chalet y que todas las cuentas conjuntas han sido cerradas. Quiero que sepan que esto es solo el comienzo. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café, llegó un correo de respuesta.
Perfecto, Álvaro. La carta estará lista hoy mismo y se enviará directamente a su dirección. Pero eso no era todo. Álvaro había recordado algo más. Sus padres habían utilizado su nombre para ciertos servicios, aprovechando su firma para ahorrar dinero y mantener cuentas conjuntas. Decidido a cortar todos los lazos, llamó a las empresas de servicios y canceló su nombre de cada una de las facturas. Electricidad, agua, gas. Todo quedó exclusivamente a nombre de sus padres. Ahora tendrían que pagar el precio completo, sin su apoyo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de rojo, Álvaro recibió una llamada más de su madre. Esta vez, su voz era completamente diferente, temblorosa, casi suplicante. Álvaro, hijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué estás haciendo esto? Solo estoy reclamando lo que siempre fue mío, respondió él con frialdad. Pero somos tu familia. Sollozó ella. Familia, repitió Álvaro, dejando que la palabra flotara en el aire. Familia es algo que ustedes dejaron de ser hace mucho tiempo. Y colgó, sin más. Sabía que ellos intentarían seguir presionando, que buscarían la manera de recuperar lo que habían perdido. Pero esta vez, él estaba listo. Ellos habían jugado a tener el control toda su vida. Ahora, era su turno de mostrarles que no sabían a quién habían subestimado. Los días siguientes fueron un torbellino de caos para la familia de Álvaro. Sus padres descubrieron que todas las cuentas conjuntas habían sido cerradas. Las facturas del chalet que solían pagarse automáticamente rebotaban, y las llamadas a su banco confirmaban la peor noticia: ya no tenían acceso. Pero lo que realmente los llevó al borde fue cuando el abogado, don Javier, les entregó la carta oficial. En ella se especificaba que el chalet había sido vendido y que ya no tenían ningún derecho sobre la propiedad. Era una venta legal, y el nuevo propietario ya había tomado posesión. Su padre fue el primero en explotar. Arrojó el móvil contra la pared, rompiéndolo en pedazos, mientras su madre se derrumbaba en el sofá, sollozando. Sergio, su hermana, gritaba que todo era culpa de Álvaro, que él siempre había sido un problema. Pero, en el fondo, los tres sabían la verdad: su arrogancia y desprecio los habían llevado hasta aquí. Intentaron contactar a Álvaro de todas las maneras posibles. Mensajes, llamadas, incluso visitas inesperadas a su apartamento. Pero Álvaro no abrió la puerta. Los observaba desde la mirilla, escuchando cómo suplicaban, gritaban, y finalmente se iban derrotados. Un día después, Álvaro decidió dar el siguiente paso. Se sentó frente a su ordenador y abrió la carpeta donde guardaba los documentos del chalet. Entre ellos, encontró algo que había pasado por alto: una copia del testamento de su abuelo. En él, se especificaba que el chalet era exclusivamente para él, un regalo directo de su abuelo, sin derecho a ser reclamado por nadie más. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. No solo había actuado dentro de la ley, sino que tenía pruebas de que esa propiedad siempre había sido suya. Decidido a dar la estocada final, Álvaro llamó a don Javier. Javier, necesito que prepares otra carta. Esta vez, quiero que sea una notificación oficial para mi familia, explicando que cualquier intento de reclamar el chalet será considerado un acoso legal. Perfecto, Álvaro. Lo tendré listo para mañana. Al día siguiente, sus padres y su hermana recibieron la notificación. Las palabras eran claras, frías y directas. Si continuaban acosándolo, Álvaro tomaría medidas legales para protegerse. La respuesta fue inmediata. Su madre intentó llamarlo una vez más, pero esta vez su tono era desesperado. Álvaro, por favor. Somos tu familia. No puedes hacernos esto. Pero Álvaro solo sonrió al escuchar su voz temblorosa. Ya no tengo familia, mamá. Ustedes mismos lo decidieron. Y colgó. Sin embargo, sabía que esto no había terminado. Su padre era un hombre terco, alguien que no aceptaba perder. Y no se equivocaba. Al día siguiente, don Javier lo llamó. Álvaro, tu padre ha contratado a un abogado. Están buscando formas de anular la venta del chalet. Álvaro rió, una risa seca y amarga.
déjalos intentarlo. Que sepan que esto es solo el comienzo. Mientras tanto, su familia se sumía en el caos. Las cuentas bloqueadas, las facturas acumulándose, y su padre, enfrentando la realidad de que habían perdido el chalet. Sergio, su hermana, ya no podía lucir su vida perfecta en redes sociales sin el escenario veraniego de la casa en el lago. Pero Álvaro no se detendría. Había pasado años siendo el blanco de las bromas, el despreciado, el ignorado. Ahora, él tenía el control, y no iba a soltarlo. Y esta venganza solo estaba comenzando. La noticia de que su padre había contratado a un abogado no sorprendió a Álvaro. Sabía que su familia no se rendiría fácilmente. Pero esta vez, él estaba preparado. Tenía el testamento de su abuelo, los documentos de propiedad del chalet y la firma de venta perfectamente legal. Todo estaba de su lado. Días después, recibió un correo de don Javier. Álvaro, su padre está intentando anular la venta alegando que tú manipulaste a tu abuelo para obtener el chalet. Dicen que la propiedad les pertenece por derecho familiar. Álvaro sonrió, calmado. Sabía que su familia estaba desesperada, pero ahora estaban jugando sucio. Perfecto, Javier. Quiero que respondas formalmente. Que sepan que cualquier intento de seguir reclamando la propiedad será considerado acoso legal. Además, iniciaremos una contrademanda si continúan. Como desees, Álvaro. Los días pasaron, y la presión comenzó a acumularse en la familia de Álvaro. Su padre perdió el control en el trabajo, gritándole a su jefe, y fue suspendido. Su madre intentó pedir ayuda a algunos familiares, pero nadie quiso involucrarse en el drama familiar. Sergio, su hermana, trató de convencer a sus amigos de que Álvaro era un traidor, pero nadie le creyó. Finalmente, la familia tomó su última carta. Decidieron confrontarlo en persona. Una tarde, cuando Álvaro volvía de su trabajo, encontró a su madre, su padre y Sergio esperándolo en la puerta de su apartamento. Sus rostros mostraban una mezcla de furia y desesperación. Álvaro, tienes que detener esto. Gritó su padre, acercándose con pasos pesados. Esto es una traición. ¿Traición? Álvaro levantó una ceja. ¿Cómo cuando ustedes se burlaron de mí durante años? ¿Cómo cuando me dijeron que solo me invitaban por lástima? Eras parte de la familia. Gritó su madre, lágrimas en los ojos. No tenías que vender el chalet. El chalet que ustedes usaron sin invitarme. El chalet que ustedes consideraban suyo, pero que siempre fue mío. Sergio, su hermana, dio un paso al frente. Eres un egoísta, Álvaro. Siempre has sido un fracasado y ahora te crees mejor que nosotros. Álvaro la miró con frialdad. Quizás siempre fui el fracasado para ustedes. Pero ahora, soy el único que tiene control. Su padre intentó acercarse de nuevo, pero Álvaro levantó una mano. Un paso más, y llamo a la policía. Esto ya no es una discusión familiar. Es acoso. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Su madre sollozó, aferrándose al brazo de su marido. Sergio apretó los puños, su rostro rojo de furia, pero no se atrevió a moverse. Por última vez, Álvaro. ¿Vas a devolvernos el chalet? Preguntó su padre, con la voz rota. No, y si vuelven aquí, hablaré directamente con mi abogado para que les envíe una orden de restricción. Los tres se miraron, derrotados, y finalmente se alejaron, su madre aún llorando y Sergio murmurando maldiciones. Cuando desaparecieron de su vista, Álvaro cerró la puerta y dejó escapar un suspiro largo. Por primera vez en años, se sentía libre. Esa noche, sentado en su pequeño sofá, con una copa de vino en la mano, miró por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Había pasado tanto tiempo siendo el blanco de las burlas, el despreciado, que había olvidado lo que se sentía tener control sobre su vida. Los mensajes de su madre se convirtieron en súplicas, luego en acusaciones, y finalmente en silencio. Nadie de su familia volvió a contactarlo. Álvaro sonrió, sabiendo que había roto el ciclo. Ya no era el blanco de sus desprecios. Ahora era el hombre que se había defendido, que había recuperado lo que era suyo.
Y por primera vez en mucho tiempo, supo que no necesitaba a su familia para sentirse completo. Su vida era suya, y finalmente, era libre.